La vida me va a matar, no aguanto la soledad, pero contigo yo ya no quiero estar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Feliz 2025 para empezar el año con todas las pilas. Estamos en un nuevo episodio de Ñe Nomás Podcast. Cargando muchas pilas porque farreamos como una semana de seguido, pero ya ayer ama y creo que Pablo también. Hablando de eso, justamente por si habían notado, Disney compró Ñe Nomás Podcast y Tiago cambió de género. Y nada, no, mentira, mentira. Paola va a estar acompañándonos en el episodio de hoy. Va a estar haciendo su primer entrevista con el invitado especial que tenemos hoy, que es Sebastián Bordaberry, un actor, pintor, artista, músico, heredia, todo lo que tenga que ver con temas de arte, que después va a estar hablando sobre todo sus proyectos, sobre su vida personal y sobre temas muy interesantes que vamos a tocar con él. Y bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación, Pau, Leo y también Tiago. Y bueno, respondiendo ya a tu preguntas para no perder tiempo, el arte para mí siempre fue algo muy personal y siempre fue algo que me acompañó desde muy chiquitito y así con el tiempo me fui como especializando en diferentes ramas. Pero mi primer contacto con el arte en sí es el arte plástico, o sea, la pintura, porque cuando yo era chiquitito le veía a mi mamá pintando siempre. Em, Mamá siempre estuvo muy involucrada con el tema de pintura sobre imágenes de yeso, pintura sobre tela, prácticamente le encargaban pedidos de pintar manteles, cuadros vírgenes y cosas así. Y yo desde que tengo prácticamente uso de la memoria le veía a mi mamá pintando y así que creo que era así medio inevitable que yo de repente no esté involucrado, o que no tenga un vuelco hacia ese lado, por así decirlo. Y puedes comentarnos cómo pasaste por ejemplo, de haber iniciado así, tipo pintando vos solita así en tu casa, a tomar un poco más en serio. ¿Cuándo fue que se te prendió ese chip de decir, puede ser que me dedique a esto? O voy a empezar a dedicarme a esto, justamente. Bueno, hubo un periodo que yo trabajé en un bar de jugos que era muy popular en Concepción, que todos seguramente recordarán que estaba sobre Presidente Franco. Y era que le hice un dibujo súper random a una compañera de trabajo y mi jefa vio el dibujo y era que pidió, bueno, hacen un dibujo de cada uno y vamos a poner por la pared y cosas así. Y yo le hice así de la forma más random posible, como dice la chaviza. Em, no esperaba que a la gente le guste, en serio, porque yo no era muy abierta a querer mostrar mis trabajos, porque yo nunca estudié pintura, siempre fui autodidacta. Sé que en algún momento tengo que estudiar porque mi técnica tiene que mejorar y eso solamente estudiando lo voy a conseguir. Y ahí fue que eso fue en el año 2015 aproximadamente. Y recuerdo que a la gente le gustó mi trabajo, me comenzaron a pedir dibujos y yo no sabía qué hacer porque yo nunca pensé en monetizar eso. Fue algo así, un accidente, fue algo así totalmente inesperado. Y también recuerdo que los primeros, si ustedes se fijan en los primeros dibujos que yo hacía, yo no firmaba como Sep Art, yo simplemente Seba y un año TKK ahí abajo, ¿verdad? Yo no tenía así como una identidad artística, no tenía una marca propia, ¿verdad? Y lo que pasó fue de que yo en noviembre del 2015 decido tener ya una marca, crear Sep Art. Y recuerdo que mamá me dijo que, o sea, así estábamos hablando y me dijo, ¿por qué no le dibujas a Berta Rojas? Y Berta Rojas en aquel entonces estaba con sus primeros tratamientos de cáncer, ya no estaba pasando por un buen momento. Hasta ahora es una artista que yo admiro muchísimo y yo recuerdo que en aquel entonces se hizo súper viral una foto de ella con la cabeza rapada, con unos brillos ya así espléndida, a pesar del mal momento que estaba pasando en aquel entonces. Y utilicé esa foto y dibujé. Yo subo la foto en Facebook en aquel entonces porque Instagram no era tan utilizado en aquel entonces. Me voy a mimir, a dormir. Y al día siguiente así súper viral el dibujo. Yo, ¿qué es lo que está pasando acá? Y dije, me están funando, ¿verdad?
Y Berta vio el dibujo y comentó la foto. Después, por suerte, el dibujo llegó a ella. Y yo siempre digo que para mí la artista que me dio ese empujoncito a eso fue ella, fue Berta Rojas. Y mi mamá de cara dura que me dijo, dibujarla a ella. Y vas a ver que te va a salir bien. Y creo que ahí inició todo. Yo era que, no sé, creo que fue el año antepasado que vos hiciste en la Casa de la Cultura, si no me equivoco, o en el teatro, no me acuerdo, que vos exhibiste tus artes. En el 2022. Bueno, Ahí fue donde sí. yo conocí tu arte. Ajá. Y yo estuve ahí y he visto los cuadros que estaban ahí, eran súper lindos luego. Más allá de ser un dibujo, ¿verdad? Era muy, como te digo, te atrapaba el dibujo. Era muy personal para mí, eran algunos muy personales. Si no me equivoco, había uno que era, creo que era una chica, era de la luna, si no me equivoco. Así. Ese a mí me encantó, era muy lindo ese dibujo. Y ahí fue donde yo conocí tu arte y a vos, ¿verdad? Por supuesto. Siempre nos cruzábamos en la facu. Sí, pues. Sí, Tal. sí, era solo hasta ahí. Sí, pero, o sea, yo también estuve en esa posición de arte. De hecho, que justo estuvimos contigo así. La primera vez que nosotros, que yo tuve contacto contigo también. Porque a mí me aparecía así en Instagram y era todo así súper llamativo por ahí. Nos fuimos súper producidos nosotros porque supuestamente la temática era vestirse de los 30 a los 90 y nosotros fuimos tipo todo Peaky Blinder y todo el mundo estaba mirándonos re raro por ahí. Pero para mí era muy nuevo también el tema de la exposición de arte y eso porque casi no se hace acá. O creo que nadie lo hizo aparte de vos. No sé si... Mira, yo tengo 3 exposiciones, o sea, 3 colecciones de pinturas lanzadas hasta la fecha. Yo como les comenté en el año 2015, yo creo Separ como marca, o sea, mi nombre artístico, ¿verdad? Y en el 2016, meses después, yo ya hice mi primera exposición de cuadros que se llamó Renacimiento, que yo le decía a mis amigos, a mis familiares, yo no quiero que se me conozca solamente como el chico de las caricaturas porque me parece aburridísimo, ¿verdad? Yo quiero extenderme un poco más, quiero salir de mi zona de confort y quiero también tener como ese desafío de superarme a mí mismo siempre, porque yo soy una persona muy ambiciosa en ese sentido, ¿verdad? Después en el 2019 lanzo otra exposición que se llamó Polaris, que fue una exposición súper personal. Y la última que ustedes mencionaron fue Ofelia, que fue mi exposición favorita de toda la vida, porque Ofelia prácticamente es como una... Las pinturas están inspiradas en una mini novela, en un mini cuento que yo escribí en pandemia. Y prácticamente para esa exposición en particular me inspiré mucho en las cartas del tarot, en lo esotérico, signos zodiacales, astrología, brujería, santería, cosas así, ¿verdad? Que son cosas que siempre me interesaron muchísimo, ¿verdad? Y creo que de repente Ofelia, yo tenía muchísimo miedo de lanzar esa exposición porque la gente, yo le decía a mis amigos, la gente va a pensar que yo le vendí mi alma al diablo, algo por el estilo, para hacer esta exposición, ¿verdad? Y yo recuerdo que la Casa de la Cultura se llenó, no había espacio, a mí me reasustó eso, no, a mí me sorprendió porque ese es el miedo que de repente siempre tenemos acá de, ¿será que se van a ir? ¿Será que se van a interesar? Porque hacer arte en Concepción en particular no es nada fácil. Vale. Sí, yo recuerdo que era que vi en Instagram, en una de las historias, era que vi el flyer, pero era muy, tapaba luego el flyer y yo dije, me voy a ir, porque a mí siempre me gustó esas cosas. Acá no es luego muy casual ver, al menos lo que es el arte, ¿verdad? Respecto a lo que dijiste, ¿verdad? Los nombres que le pusiste vos a tus Exposición. exposiciones, ¿a qué se debe esos nombres? Bueno, Renacimiento era... Ay, yo en aquel entonces era súper pick me. Quería ser así el único y detergente, ¿verdad? Y realmente el renacimiento fue porque yo quería renacer. Es así el concepto más reutilizado de este mundo. Pero era así un intento también de comercializarme lo más rápido posible porque yo tenía el hype de mis dibujos en aquel entonces y medio que quería ya aprovechar eso. Y era así como
querer renacer, querer comenzar de vuelta, ¿verdad? A partir de Polaris, mi segunda exposición, yo como que trato de profundizar más. Polaris es el nombre de la estrella del norte, o sea, el nombre científico de la estrella del norte. Y esa exposición en particular trataba mucho acerca de la muerte espiritual, de la vivencia, del luto, de perder seres queridos. Yo en aquel entonces había pasado por un momento súper feo en mi vida que le había perdido a mi papá a causa de un cáncer que lo mató en 11 meses a mi papá. También en el 2018, o sea, un año antes de lanzar la exposición, yo estaba pasando por lo que les comenté, lo de haber perdido a mi papá. Después fui víctima de una agresión súper fea que casi me mataron en frente a la vereda, que muchas personas conocen esa historia. Y yo recuerdo que desaparecí por meses. Yo no quería saber nada de nadie, yo no quería hablar con nadie, estaba haciendo un momento muy privado de mi vida, por así decirlo, porque en un momento dado sentí que con todos los quilombos que me habían pasado, más lo del tema de que me habían agredido, fue así como una sobreexposición también, que a mí no me gustaba. O sea, yo siempre decía, yo quiero ser conocido, pero por cosas positivas, por mi trabajo, eh, por mis pinturas, por mi dedicación al arte, por cosas positivas. Y de repente haber pasado por esa sobreexposición tan negativa, porque la gente fue súper cruel, muchas personas hacían comentarios súper tóxicos, llenos de maldad, y desaparecí. Y prácticamente Polari es más o menos nace de una conversación que yo tuve con mi hermana, que era más o menos sobre la idea de que cuando nosotros morimos nos convertimos en polvo, ¿verdad? Y que muchos de los elementos químicos que encontramos en nuestro cuerpo están en el espacio, ¿entendéis? Más o menos esa relación hice. Y Ofelia, como les comenté, ya curándome de de todos esos momentos negativos, yo recuerdo que me dije a mí mismo, yo no quiero más pintar tanto cosas personales. Y en el 2020 era que Taylor Swift lanzó Folklore y Evermore, así de seguido fue. Y recuerdo que ella hizo algo muy interesante de contar una historia que ella creó, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, yo quiero hacer esto, pero en mi campo, ¿verdad? Escribí la historia de Ofelia, que es de una chica que hacía justamente brujería. Y en base a esos escritos es que yo lanzo y creo la exposición. Así que no fue tan personal, pero fue algo así más de algo que salió de mi cabeza, de mi mundo, ¿verdad? De hecho que es muy lindo. Yo creo que es muy personal el arte, es donde vos podés expresarte también. Y yo creo que también es una forma de desahogarse, ¿verdad? Porque hay muchos artistas, más los músicos que son los que en sus canciones cuentan mucho lo que es su vida personal. Y yo creo que eso es algo muy lindo porque vos podés compartir y que las otras personas, ¿verdad?, puedan entenderte también y ser, em, que ellos también sientan que están siendo comprendidos, porque algunos pasamos los mismos que los otros, ¿verdad? No siempre es lo mismo, pero sí hay casos en los que los problemas pasamos lo mismo que las demás personas y sabemos cómo podemos sobrepasar eso, ¿verdad? Y podemos entenderle. Con respecto a tus exposiciones de arte, me gustó mucho que vos primero hayas empezado como, ahora sí quiero monetizar, quiero ser una marca, pero no quiero ser tan aburrido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y empezaste así a hacer como exposiciones más personales tuyas y todo eso. Pero yo, como te dije, yo la primera exposición de arte que vi de vos fue de Ofelia, en donde nos fuimos mucha gente, hubo, realmente hubo muchísima gente. Pero, ¿qué tal estuvo el recibimiento en tus otras dos exposiciones? ¿Vos ahí te fuiste como realzando más tu marca personal o no fue tanto así como Ofelia? Mira, la primera exposición fue más o menos como ir a verle al bicho raro que pinta, ¿verdad? No, para mí fue el primer paso, nada más, ¿verdad? Eh,
no recuerdo cuántas personas, creo que hubieron 50 personas, que para una primera vez estaba bien, ¿verdad? Yo así, wow, mira, me sentí feliz. Más que nada, esa exposición para mí fue súper significativa también porque fue la primera colaboración que yo tuve con Marlene Cabrera. Que Marlene Cabrera, por el amor de Dios, es así un ángel de la guarda para mí. Esa mujer es una mujer súper inspiradora. Y ella fue así la primera artista. Yo le dije, Marle, yo quiero bailar contigo en mi primera exposición. Y ella sí, sin problema. Y ella en aquel entonces ya tenía ya un peso, ¿verdad? Y ella sí, sin titubear, sí, yo estoy de estar, me dijo. Y William Maciel también, que en aquel entonces, en la primera exposición, fue el que le hizo el maquillaje a las chicas, a las bailarinas. Y después en Polaris, sí, ya comencé a tener más como arrastre de gente porque yo aprendí a usar mejor las redes sociales. Yo me comencé a desenvolver mejor en redes sociales. Comencé a ser más conceptual, a ser más, a seguir una misma línea visual, una misma línea de escritos, una misma línea promocional, ¿verdad? Y Polaris yo creo que fue así como un antes y un después, ¿verdad? Porque fue como que adquirí como una identidad artística, pero al pasar el tiempo esa identidad va cambiando, va mutando, porque yo estoy obligado a transformarme, a cambiar todo el tiempo, porque yo no me quiero caer en un mismo lugar, ¿verdad? Por eso fue que comencé a incursionar también en el mundo de la actuación, que eso para mí fue súper terapéutico. em, Fue a una forma también de sanar el trauma, porque yo creo que el arte, lo lindo que tiene es que te ayuda a sobrepasar o más a bien a alivianar el trauma que una persona puede tener adentro, ¿verdad? Y esa última exposición, Ofelia, yo creo que me dio ese desafío también de hacer experimentar más con el teatro, porque en Ofelia hizo como una pequeña presentación de expresión corporal, ¿verdad? Con la ayuda de la profesora Giselle Roy, que es mi profe. Y nada, ¿verdad? Algo que cada exposición tiene lo suyo, ¿verdad? Yo de repente trato de no fijarme tanto en, en dejarlo solamente en la cantidad de personas que asisten, sino en la forma en la que yo conecto con las personas, que eso de repente para mí tiene un poquito más de significado. Tocando un poco de lo que es tu vida personal, ¿verdad? Lo que nos contaste, de lo que pasaste, ¿verdad? En ese momento que vos paraste un poquito para empezar lo de Ofelia, ¿verdad? Fue donde vos dijiste, Sebas, tenés que levantarte, algo que te gusta o es algo que tomaste, como dijiste, algo terapéutico para hacer pasar el tiempo y pasar ese tiempo, ese mal tiempo que pasaste, ¿verdad? ¿O fue monetariamente que dijiste que tengo que empezar otra vez? ¿Es algo que me conviene? ¿O cómo fue que tomaste eso otra vez? Mira, cuando vos estás en el fondo, ya tocando un punto muy oscuro, vos tenés dos opciones. O te quedas ahí o luchás contra todo lo que tengas que luchar para salir de fuera de ese lugar, ¿verdad? Y el arte, sea cual sea el rama, sea la rama, ya sea el arte plástico, la pintura, el canto, la música, el teatro, te ayuda como una herramienta para poder salir de ese lugar. El arte en sí es tan humano, el significado del arte, profundizándolo, es la expresión de lo que siente el ser humano, ¿verdad? Y el poder expresar eso, ya sean sentimientos positivos, sean sentimientos negativos, el poder sacar eso y darle forma en una pintura, en una canción, en una puesta teatral, en una película, es algo que le ayuda a la persona a poder curar, a poder sanar, a poder abrazarse a uno mismo y a aceptarse así tal cual uno es, ¿verdad? La gente, el paraguayo no entiende todavía lo importante y lo curativo que puede ser el arte. Porque el arte en sí te, te ayuda a valorizar tantos aspectos culturales, ¿verdad?
Porque cuando vos sabes lo que pasa una tejedora de ñandutí para hacer una pequeña flor de ñandutí y todo el peso folclórico, todo el peso cultural que tiene esa pequeña flor de ñandutí, te da, cuando vos entendés eso del punto de vista artístico, tenés la posibilidad de conectar más a nivel social, a nivel cultural, con tu país, con tu historia y contigo mismo también, porque es algo que vos lo apreciás, lo llevas también a tu campo, ¿verdad? Y como les comenté, el paraguayo no entiende todavía el peso y la importancia del arte. Y lo peor de todo, que las personas que están en el gobierno, sentadas en el gobierno, en los puestos de mando, son las personas que menos entienden de eso, ¿verdad? Hay dos puntos importantes que yo creo que pueden ayudar a cambiar el país, ¿verdad? La comprensión de nuestra historia, uno, y la comprensión de la historia del arte. Son dos ramas fundamentales que nos pueden ayudar a cambiar y a valorizar más nuestro país en todos los sentidos, ¿verdad? Y a darle un valor al artista, porque una persona para crear una obra, sea cual sea, invierte, invierte para adquirir conocimientos, para adquirir herramientas, para adquirir materiales. Y una vez que uno entiende todo el trasfondo, todo el proceso, todo el costo monetario que hay del arte, una vez que nosotros podamos entender eso, ahí es cuando vamos a poder comenzar a cambiar como sociedad. ¿Entendés? Vamos a dejar de ser tan duros como dicen nuestros abuelos, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Mira, para mí, como respondiendo a lo que a lo que me dijiste, el arte a mí me obligó a poder salir de mi zona de confort, a no estancarme, a no quedarme en la oscuridad y por sobre todas las cosas a no permanecer en la ignorancia. Y eso yo creo que es lo lindo, ¿verdad? Porque uno no quiere permanecer ignorante, uno no, yo al menos busco la forma de culturizarme, de leer, de salir de mi zona de confort. Y el arte en algo también que tiene es que te obliga a salir de tu zona de confort, te obliga a la desconstrucción. Y yo creo que socialmente a nivel país eso es algo que nosotros necesitamos muchísimo todavía, aquí en Concepción mismo también. Avísenme que si hablo. No, súper, está bien, hombre, está bien. Aproximadamente que los artistas cambian el chip, comienzan a desafiarse más. El apoyo por parte de las autoridades sigue siendo muy escaso y muy pobre, pero la gente, el pueblo, tu tío, la tía, nuestros padres, el amigo, ya tiene hambre de arte. En ese sentido puedo decir de que a nivel social las personas se comienzan a interesar más en el arte. No existe una valorización profunda como tal, pero sí está existiendo ahora mismo un interés. Ponerle que sea pequeño, ponerle que sea significativo, pero existe. El aplazo mayormente para mí viene por parte de las autoridades que no se interesan, que son autoridades que no leen, que no conocen de la historia del país, que no conocen de historia del arte, que por más de que vos le pongas una pintura de Monet o de Gustav Klimt, ellos no te van a saber apreciar porque no conocen el trasfondo histórico, porque cada pintura, cada escultura, cada obra de arte tiene un trasfondo histórico que lo enriquece mucho más, ¿verdad? Desde Ofelia yo sentí muchísimo cariño por parte de la gente, yo no me puedo quejar de eso, ¿verdad? Y yo creo que acá hay que sacarnos el sombrero con mujeres, porque para mí las que iniciaron o dieron ese empuje para que exista este renacimiento cultural son Marlene Cabrera desde la danza, la profesora Giselle Roy, que ella creó una generación de actores que está arrasando hasta ahora. Para mí ella fue la que le dio vida otra vez al teatro en Concepción, que eso no cualquiera te hace, ¿entendés?
Es algo que se va a ir construyendo con el tiempo. Es súper difícil. Y más también es difícil cuando entre artistas no nos apoyamos como tiene que ser, porque en el medio artístico en Concepción hay mucha gente mala, ¿verdad? Hay personas, artistas en los que yo adoro, que son mis amigos, pero hay personas que están en el medio artístico con los que yo prefiero mantener una distancia, ¿verdad? Se va a ir valorando con el tiempo, pero tiene que ser un trabajo en conjunto y tiene que haber también como un zarandeo a las personas en los cargos altos para que pueda existir también em, como una nueva perspectiva para comenzar a entender qué es lo que está pasando en Concepción actualmente. Mientras nosotros tengamos personas tontas, sonzas, que no aprecian lo que conlleva hacer una gala de danza, una gala teatral, una exposición de pinturas, no vamos a poder ir creciendo. Porque el arte, quieran o no, también necesita de un apoyo económico. Y el apoyo económico te lo va a dar la persona que se vaya a ver tu presentación, que se vaya a comprar una pintura, una artesanía tuya, ¿entendés? Es algo que cuesta muchísimo, pero se está logrando así a pasitos de tortuga, ¿verdad? Que, como te dije, es con el tiempo lo que te va a dar ese avance para ir compitiendo ya así internacionalmente con otros países que ya están mucho más avanzados que nosotros. Gracias, Sebas. Hablando un poco de eso también, es que acá hay mucha gente mala, como decís. Y yo, personalmente, a mí me encanta el arte. Yo, cada vez que veo un flyer, qué sé yo, y de pintura, de un, Y sí, ¿dónde? de otras obras, eh, cualquier cosa que sea arte o algo algo nuevo a mí me gusta. Yo siempre trato de irme, trato de invitar, que es lo más difícil de encontrar que a alguien le guste, más con los hombres al menos. A mí me cuesta muchísimo. Vos le decías a un amigo o a tu novio, ¿verdad? Qué sé yo, le decís, vamos al teatro. Te van a decir que no, que no. Primero sí, porque no entiende y no le gusta y es un ignorante. Que toda la vida se nos crió con el tema del el varón es fútbol, fútbol, ¿verdad? Y tipo, el dejarle la danza a las nenas, ¿verdad? Eh, Mira, es algo así súper difícil, porque nosotros estamos en un país súper machista, demasiado machista realmente, ¿verdad? Y al varón le cuesta deconstruirse demasiado, ¿verdad? La mujer siempre va a tener como una mayor, no sé, algo cultural de que la mujer siempre va a tener mayor afinidad a hacer danza, volcarse en el arte, ¿verdad? Acá, en Paraguay, ¿verdad? Pero vos ves que en otros países todos vuelan, ¿verdad? Y algo difícil, ¿verdad? Pero yo sabes que yo admiro también al varón que se va al teatro, que va al cine, que se enriquece. Da gusto hablar con personas, sea varón, sea mujer, pero da gusto hablar con personas que valorizan eso, que entienden de eso, porque son personas inteligentes, son cultas, ¿entendés? No da gusto hablar con una persona que sea tonta. Eso es algo cierto. No, pero es que no vas a hablar con esa persona si no sabe de qué es lo que vas a hablar. Pero con los hombres, bueno, casual o es lo normal, ¿verdad? Vos hablar con un hombre, lo primero que te hacía el fútbol. No hay nada más que vos hables con ellos. Eh, Mira, yo, o sea, que yo tengo y te hago testigo, yo tengo una gama así de amigos. Yo tengo desde el amigo FIFA hasta el amigo amante del teatro, hasta el fan de Ariana Grande, hasta el fan de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Yo creo que con las nuevas generaciones, porque como te comenté, las cosas van cambiando con el tiempo. Y todo lo que de repente, toda esta deconstrucción social que existe, va a ir también, se va a ir logrando con el tiempo, ¿verdad? Para mí de repente es un poquito injusto decir, no, todos los hombres se interesan solamente en el fútbol y cosas así, porque no es así. O sea, yo tengo amigos que se interesan en el fútbol, que a mí no me parece malo que tener un interés en un deporte, ¿verdad? Porque es algo precioso. A mí me encanta ver deporte. Soy pésimo deportista, pero yo valoro mucho también la disciplina de un atleta. Yo le valoro también al amigo que se despierta a las 5 de la mañana para tener un entrenamiento para un partido que tiene que hacer una concentración. Yo eso no voy a desmeritar jamás.
Pero eh, con el tiempo vos te das dando cuenta de que existen varones que se van al fútbol, pero que también tienen un interés en el teatro, o que tienen un interés por las artes, o que tienen un interés por otro tipo de hobbies o pasatiempos, ¿verdad? Al igual que las mujeres, ¿verdad? Que a mí me encanta también como ahora las chicas, hoy vi justamente una noticia de que para el tema de la Cimefor las mujeres están arrasando, devorando, que a mí me encanta, ¿verdad? Porque es hora de ese tipo de cambios, es hora también ya de cambiar un poco esas normas que ya me parecen tan del viejazo, ¿verdad? Y, y como te estaba comentando, ahora es como muy injusto también solamente decir de que esto es de color rojo, esto es de color azul, ¿verdad? Porque es algo que todo el tiempo, o sea, desde el 2020 aproximadamente, hay como un reseteo y que se está recambiando eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Em, Otra pregunta que yo te quería hacer, para vos pensando con lo del arte, ¿verdad? Que es lo tuyo, en los colegios, que es algo que casi no se toca. Lo que yo me acuerdo que hacíamos en el colegio, ahora en la época de la escuela, era bailar la danza folclórica, porque es nuestra cultura también más que nada. Pero ¿qué vos pensás al respecto? ¿Qué es lo que más deberían de hacer aparte de estudiar matemáticas, castellano, para más, para que los niños también se puedan inspirar, ¿verdad? Mira, cuando nosotros nos metemos a hablar del campo de educación en Paraguay, nosotros tenemos que ser sinceros, estamos aplazados. No solamente en el campo artístico. En general, la educación en Paraguay está muy mala en estos momentos. Nosotros nos estamos enfrentando. Ay, re señora, ya la sé cuando hablo. Ralo, así era. No, mira, nosotros ahora nos estamos encontrando con una generación que no tiene lectura comprensiva, una generación que no te va a saber leer letra cursiva, no te sabe escribir con los dedos totalmente atrofiados, que no te saben hacer un dictado, ¿verdad? Y yo creo que el aplazo educacional que nosotros estamos teniendo ahora es para preocuparnos, porque nosotros nos estamos enfrentando ante una generación de analfabetos funcionales, personas que saben leer, que es personas que intentan escribir, ¿verdad? Porque cada vez la letra de los chicos es cada vez más fea para mí, ¿verdad? Eh, Dios mío, re señora soné, pero no me importa. No, pero en serio, ¿entendés? Los chicos no te escriben, no te saben leer un libro. Todo está diseñado para que sea rápido, ¿verdad? Tu fuente mayor de información es TikTok, ¿verdad? Que no está mal, ¿verdad? Pero ves de dónde salen también las informaciones. Lo que el Paraguay tiene que entender a nivel educativo es de que existen diferentes tipos de inteligencia. Hay personas que van a volar en matemáticas, pero que van a ser malísimas para las artes. Hay personas que van a volar en las artes, pero que te van a ser malísimas para resolver un problema matemático. Hay personas que te van a volar en el ámbito de deportes, porque ser bueno en deportes es también un tipo de inteligencia que no se valoriza, porque siempre se dice, ah, no, el deportista es súper, mentira, vos para hacer una estrategia en un campo de fútbol tenés que tener muchísima inteligencia y tenés que ser súper resolutivo, ¿verdad? Y una vez que nuestro sistema educativo deje de querer pintar un lado todo gris, un lado todo blanco, un lado todo negro, cuando se pueda captar, entender de que el chico puede desarrollar diferentes tipos de inteligencia, diferentes tipos de capacidades, ahí es que nuestro Ministerio de Educación se tiene que replantear hacer una reforma educativa, porque nuestro sistema educativo está totalmente desfasado. Partamos de ese punto, ¿verdad? Se tienen que comenzar a ver herramientas, nuevas herramientas para saber educarle al chico. Y si el chico es bueno en matemáticas, genial, que se le apoye a full para que sea en matemáticas, ¿verdad? Si el chico es bueno en artes, que se le valorice, que se le apoye, que se le inculque, ¿verdad? A mí toda la vida mis profesores del colegio me decían, te vas a morir con el arte. Y me re ninguneaban porque a mí me re costaba hacer un X ejercicio. En química siempre fui súper buena, en física malísimo era, ¿verdad? ¿Verdad? Y los profesores mismos te ningunean cuando sos malo en algo y te frustran y te hacen sentir que sos un fracaso porque no sabes
el cuadrado perfecto, no sé qué puta, ¿verdad? ¿Entendés? Yo, por ejemplo, con las materias leídas, yo volaba. Yo era muy buena en historia del arte, ciencias, biología, ¿verdad? Matemática me defendía, ¿verdad? Y cuando de repente exista como ese cambio, como ese replanteo que necesitamos en el ámbito educacional, ahí es cuando vamos a comenzar a avanzar, a crecer, a salir de la zona de confort, que los profesores también tienen que salir un poco de ese naguaré, porque tenemos profesores malísimos, porque para mí un chico que termina un tercero de la media sin tener lectura comprensiva, sin entender lo que lee, es culpa del sistema educativo y es culpa también del docente, ¿verdad? Yo tuve la bendición, la suerte de tener profesores fantásticos. Yo tuve la bendición de haberle tenido a la profesora Rafaela Maldonado como profesora de Historia del Arte, al profesor Eduardo Milón, a Oscar Eduardo Milón, sí, Milón, como mi profesor de Biología, al papá de Tiago como mi profesor de Literatura, que fue para mí fantástico tener al profe Pedro como profesor de Literatura. Hay como una generación de profes que hicieron cosas demasiado geniales y que no se les da mucho mérito ni mucho reconocimiento. Y los profesores ahora están así totalmente estresados. No les importa, no quieren tener esa conexión humana que es necesaria que exista entre el profesor y el alumno. Y otro punto también es la generación malísima de padres que tenemos nosotros ahora, que son padres que no hablan con sus hijos, ¿entendés? ¿Cómo vos vas a pretender que tu hijo estudie en el colegio, que sea un buen alumno, cuando no tiene una buena base un buen ambiente familiar, ¿entendés? Es algo así re old fashion lo que te digo, pero es importante, ¿verdad? Que vos entiendas de que tu hijo tiene un talento y que veas, que valorices ese talento y que le apoyes a tu hijo en ese talento, sea cual sea, ¿verdad? Eso es lo que menos tenemos acá, que es el apoyo de los padres primero que nada. Em, y eso es lo que realmente nos estanca en ese pozo que vos dijiste. Más con los deportes te dicen, ¿qué pico? Ese como macaná es, no te hace ganar plata, tenés que estudiar, que es lo que siempre escuchamos, es lo que a mí también me dijeron algún tiempo. A mí me encantaba lo que era el handball, el deporte handball. Es bellísimo. A mí el handball me encanta ver, no practicar, porque una vez intenté jugar y salí muy lastimado. Mira, el deporte, mira, hay dos ramas que están sufriendo mucho en Concepción. El arte y el deporte. Para mí es terrible ver chicos deportistas tan talentosos, tan geniales, chicos que vuelan. Nosotros tenemos jugadores que están yendo a jugar a Europa, a Estados Unidos, a otros países aquí en Latinoamérica también, que Dios mío, tienen que hacer una pollada. A mí me parece una falta de respeto que tengan que hacer pollada, pancheada, para tener pagar un pasaje, ¿entendés? Para mí, ser realista es entender tanto que el ámbito artístico y el ámbito deportivo en Concepción no son visibilizados como tienen que ser. Y son dos ramas que están sufriendo muchísimo por culpa de gente ignorante que no te va a entender que un chico que se despierta a las 5 de la mañana para hacer calentamiento allá en una cancha de mierda, que no están las condiciones que tienen que ser, que tiene que hacer una pancheada para comprar su uniforme, para comprar una pelota, para pagarle el salario también al pobre de té que a veces tiene que regalar su trabajo, o que también el pobre artista que se tiene que quedar hasta las 4 o 5 de la mañana pintando un cuadro para tener que regatear el precio para poder vender, ¿entendés? Es súper, a mí me re duele, me re enoja eso, ¿entendés? Y Concepción tiene muchísimo talento. Y a mí me maravilla ver gente tan cara dura, diría yo, que no se deja vencer. Porque hay algo que también tenemos que entender. El fracaso y el dolor son extremadamente necesarios para crecer, para evolucionar,
para salir de la zona de confort. Vos a mí me ves haciendo una exposición de cuadros, pero yo probablemente te habré cancelado 5 exposiciones de cuadros, porque para llegar a un punto, para mí en un momento dado era así, fracaso tras fracaso tras fracaso, llorar, no entender, zapatear, enojarme, frustrarme, para tener un momento donde yo pueda lanzar una exposición de cuadros o para que un, una persona pueda meter un gol. Vos no sabes todo lo que esa persona tuvo que haber pasado, perdón, estoy a punto de llorar, para haber metido ese gol, ¿verdad? Y cuando vos ves que a la gente que está sentada en las sillas, a la gente que tiene que desembolsar plata, gente que gana 14, 15 millones de guaraníes, no le importa lo que, lo que es capaz de hacer la juventud de Concepción, eso es lo que te enoja, eso es lo que te frustra, ¿verdad? Y de repente nosotros tenemos que entender de que si va a existir un cambio, va a ser por parte de la gente joven, porque es la gente joven la que se está yendo al teatro el día de hoy. Es la gente joven la que se está yendo a ver un partido de básquetbol el día de hoy. Es la gente joven la que te está comprando una pancheada o una pollada para ayudarle al amigo deportista, al amigo artista, para poder salir adelante, ¿entendés? A la gente que está arriba no le importa, lastimosamente. Yo en la gente política no confío lo mucho, así poco o nada me importa eso. Mi papá siempre me enseñó. Papá era una persona muy involucrada en el mundo político, ¿verdad? Y él me decía, nunca le vas a ver a una persona tan sonriente como a un político en sus campañas de elección, ¿verdad? Una vez que vos le votás, a ella no le importa. ¿Entendés? Por eso yo creo que hay que seguir apostando en la gente joven y entender de que lo que pasa en Concepción hay así como un huerere que todo el mundo se está moviendo, pero no es fácil. Va a llevar tiempo, va a llevar sacrificio, va a llevar mucho sudor, muchas lágrimas, mucho dolor también, ¿verdad? Pero de que se puede, sí, se puede. ¿No nos tenemos que rendir? No, no nos tenemos que rendir. Eso es muy cierto también. Y respecto a todo eso que estamos hablando ahora de los jóvenes, ¿qué es lo que vos le dirías? Porque hay muchos jóvenes talentosos, pero que también no quieren mostrar ese arte que ellos tienen a miedo de que le critiquen, de que no les salga. ¿Qué es lo que vos le dirías a ellos? Generen incomodidad. A esa persona que más te vas a criticar por... no sé, a mí me encanta lo hacerle sentir incómoda a la gente, ¿verdad? Mira, algo que yo aprendí estudiando teatro, porque yo el año pasado me recibí de actor, terminé la carrera de actuación, y algo que me encanta hacer es salir de mi zona de confort, y algo que me encanta hacer es generar incomodidad. Lo siento mucho, a esa persona que más mente cerrada tengo, así mi pestaña postiza por allá, lo me pongo, ¿verdad? Generen incomodidad, salgan de su zona de confort, sean caraduras, sean rebeldes, lean libros, muchos libros. em, Valoricen la historia, valoricen su cultura, sepan escuchar, no le tengan miedo al fracaso, fracasen, equivóquense, es la única forma en la que van a aprender. Cuando yo me comencé a desarrollar porque para mí estudiar teatro, estoy en una escuela de teatro que se llama Troper Acting Studio, que Tiago y Leo conocen, ¿verdad? Eh, la profe Giselle Roy siempre a mí me sacó de mi zona de confort. Nunca me dio papeles cómodos. Siempre me sacó totalmente de mi zona de confort hasta no poder más, ¿verdad? Y si vos estás queriendo empezar en el ámbito artístico, tenés que saber de que no es fácil. Si quieres hacer esto para llenar tu ego y para hacerte del ídolo, por favor, da la vuelta porque no te necesitamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos artistas que sean empáticos, que sean colaborativos, que sean buenos, que nos ayudemos entre todos. Eso es lo que realmente necesitamos, ¿verdad? Y que no es fácil. No, yo no te voy a pintar todo de rosa, ¿verdad? Pero tampoco yo me voy a estar quejando 24/7, ¿verdad? Porque para mí lo importante también es, en vez de estar quejándome, porque ya sé todos los problemas de A a Z que tenemos en el ámbito artístico aquí en Concepción, aquí en Paraguay. Ok, ¿qué hacemos para solucionar eso? Trabajar. No hay de otra.
Y eso es algo que también que aprendí cuando uno empieza a estudiar actuación. Vos ahí ves lo difícil que el estudiar teatro, el estudiar actuación para cine a mí me dio totalmente otra perspectiva, ¿verdad? Yo no hablaba antes. Yo antes era así una persona re callada, re tímida, qué pico yo. A mí fue un día así de que la teacher Lala, porque yo estaba, eh, fue una obra de teatro que se llamaba, me acordé, perdón, se llamaba, es La Mariposa Azul, creo, que era Tiago actuaba en esa obra, con eso te digo todo, ¿verdad? Y yo hacía los maquillajes con la profesora Marlene, ¿verdad? Y yo decía, sí, voy a estar, ¿verdad? Pero yo siempre quería estar detrás de escenario. Yo en mi puta vida quería estar en un escenario, ¿verdad? Hasta que la profesora Lala Fleitas me dice, a mí me parece una falta de respeto que vos no estés en el escenario. Yo ya te quiero ver en escena. Y yo así, a doña Lala, vos no le podés decir que no. Jamás, nunca, ¿verdad? Y ahí fue que comencé a estudiar actuación. En aquel entonces era Expresarte. Después cambió el nombre a Trooper. Terminé ya mi carrera de actuación el año pasado. Y fue fantástico, ¿verdad? Porque cuando vos estás en una obra de teatro, cuando estás con maquillaje encima, cuando estás haciendo cosas raras, cuando estás saliendo de tu cuerpo para darle lugar a otra persona, a un personaje que vos creaste o que estás interpretando, y cuando tenés esa conexión, ahí te das cuenta de que el ser artista es algo que te llena muchísimo. ¿A qué quiero llegar? Vas a sufrir horrores, vas a pasarlo súper mal. Hay artistas que hasta ahora no están teniendo el reconocimiento que tienen, que hicieron cosas grandiosas para mí. Pero el hecho de poder conectar y hacer lo que uno ama, sea cual sea lo que vos quieras hacer, eso es algo demasiado hermoso. Y eso es algo que a mí el teatro particularmente me enseñó. La pintura me ayudó a desestresarme, a curar, a expresar las cosas malas que yo tenía dentro mío. El teatro, la actuación para el teatro y cine, a mí me ayudó a abrazarme a mí mismo, a quererme a mí tal cual, ¿verdad? Y no sé qué ramas voy a descubrir en el futuro, pero que sea bienvenido, ¿verdad? Que probablemente voy a aprender algo nuevo. Y a los chicos, como les comenté, sean rebeldes. Salgan de su zona de confort. No se queden con lo que ya saben. Aprendan, pregunten, busquen, infórmense. No se queden en lo que ya saben porque se van a quedar estancados. Y que creo que quedarse estancado es algo tan triste, digo yo, ¿verdad? Yo te quería preguntar una cosa justamente por tu carrera de actuación y de las obras de teatro que vos ya habrás hecho y todo eso. Yo siempre vi el cine en general de Paraguay como una industria que no se explota demasiado como se podría explotar, ¿sabes? Las obras más reconocidas que tenemos a nivel país podría ser Siete Cajas y Los Buscadores y algún que otro momento donde algún paraguayo tipo brilla en el extranjero como esa chica que estuvo con Robert De Niro, como Nada, esa eh, serie me parece preciosa. sí, sí, justamente, como la paradilla que estuvo con Robert De Niro. Pero yo justamente te quería preguntar, ¿vos crees que la industria del cine está todavía empezando o no va a poder llegar a ser algo más para el futuro? Porque yo, por ejemplo, creo que acá en Paraguay tenemos muchísimas historias para contar o muchísimos relatos para poder hacer una producción como tal, de buen presupuesto que pueda llegar a alcanzar así las grandes ligas. ¿Vos qué crees que hace falta o crees que es solo simplemente el apoyo del paraguayo mismo hacia otro paraguayo? Mira, hablando del cine en particular, eh, el cine es caro, el cine implica dinero, el cine implica inversión en todos los sentidos, infraestructura, mano de obra, producción, maquillaje, todo. ¿Y qué es lo que hace qué hace falta puntualmente para que el cine tenga como ese hincapié? Es inversión. Si nosotros nos ponemos a pensar en producciones como Siete Cajas, como Los Buscadores, nosotros vemos que tuvieron un sustento económico muy importante para hacer esas producciones, ¿verdad? Y yo creo que ahí quiero llegar. Eso es lo que pasa cuando hay inversión en el medio artístico.
eso es lo que pasa cuando nosotros le damos eh, el valor que tiene que ser a las cosas, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos la inversión correspondiente que tiene el cine en otros países, mínimamente nosotros íbamos a tener un paraguayo con un Oscar ahora, o una película ganadora del Oscar en estos momentos, porque talento nos sobra. Visión e historias que contar nos sobran también, ¿verdad? Pero mientras no haya esa valorización monetaria, porque como te dije, el arte también implica una inversión económica, va a ser difícil crecer, ¿verdad? Salir adelante, ¿verdad? Y el cine a mí me parece precioso. Yo ya con la profesora Giselle Roy y con el profesor Alejandro López, que ellos dentro de poquito van a estar ya, están así a punto de ser los nuevos cineastas, pues están terminando la carrera de cinematografía. A mí me tocó trabajar en producciones ya para ellos, ¿verdad? Y es mucho dinero, chicos. Desde el maquillaje, desde el vestuario, desde las luces, desde el fondo, desde esto, la utilería, el catering, todo es inversión, todo es dinero, ¿verdad? Y lastimosamente una industria, sea cual sea, no se puede sostener mientras no haya inversión o apoyo económico, ¿entendés? Y eso no pasa solamente con el cine, pasa con los bailarines, pasa con los actores, pasa con los pintores, pasa con los artesanos. Te quiero poner nomás de ejemplo. Los indígenas que nosotros vemos por la calle. En Paraguay, eh, el mayor acercamiento que nosotros tenemos con la alta costura, para mí, la alta costura real que hay en Paraguay es lo que hacen los indígenas en las calles. Eso que vos ves que están tejiendo con las manos. Eso no sabes el valor patrimonial e histórico que tiene para todos nosotros, ¿verdad? Imagina lo que hubiese sido si nuestros hermanos indígenas hubiesen tenido el apoyo y el reconocimiento y la valorización que ellos merecen tener. Nosotros nos tenemos que enfrentar a un país que de por sí no le importa mucho todo lo que es el movimiento cultural, ¿verdad? Pero también nosotros nos enfrentamos a un país racista, enfrentamos a un país machista, misógino, homofóbico, que todo lindo, ¿verdad? Que viva el Paraguay y la raza guaraní. Pero también para comenzar a cambiar ciertas cosas es también darnos cuenta de estas problemáticas sociales que nos afectan, ¿verdad? Y que yo creo que las personas que están involucradas dentro del medio del arte, del mambo artístico, son las personas que más nos damos cuenta de que este tipo de cánceres, porque para mí son como pequeñas enfermedades, somos los que más nos damos cuenta que nos pasan una factura social súper alta, ¿verdad? Que mientras nosotros no valoricemos la cultura misma desde un ñandutí, desde una cultura de barro, desde un cambuchí o desde una faja o un sombrero perí, mientras nosotros no entendamos el valor cultural, e histórico y patrimonial que tienen estas cosas, no va a ser muy difícil también valorar, por ejemplo, otras ramas como el cine, como el teatro, ¿entendés? Hay que comenzar a valorar las cosas más pequeñas digo yo, porque son cosas fantásticas, preciosas, ¿verdad? Y una vez que comience eso, ahí es que va a haber ese movimiento, esa inversión que realmente necesitamos nosotros, ¿verdad? Respecto a eso también, es que nosotros atestamos de los políticos que les encanta publicar una imagen de un paraguayo que ya logró algo, pero a ellos les cuesta tanto tener que apoyarle. Es que al artista luego le cuesta tener que hacer miles de videos para llegar a ellos, tener que mencionarles 8000 veces para que ellos solo puedan ver ese video y para que ellos así de un día para otro tengan que publicar y decir, wow, esto es lo que yo logré por mi gobierno. Es que eso para mí es algo muy, muy injusto. Y mira, es frustrante.
Yo por eso así tipo elijo, yo en lo particular, yo Sebas Bordaberry elijo con quién contarme, con quién no, ¿verdad? Para mí tiene mucho más peso eh, que doña Juana de la despensa de la esquina se vaya a una obra de teatro mía. Eso para mí vale muchísimo más que un X político felicitándome en redes sociales. Lo siento mucho. El día que exista un político, el día que exista uno que realmente sea sincero, que probablemente va a ser nomás una persona del ámbito artístico que se vuelva político, ¿verdad? Porque aunque no quieran creerlo, la política también es un arte, chicos. Lastimosamente, acá la gente los artistas dentro del ámbito político nomás son nefastos, ¿verdad? Es frustrante, ¿verdad? Yo tengo la esperanza de que en algún momento dado los gobiernos correspondientes realmente se pongan las pilas y digan, ya, mira lo que está pasando acá, vamos a promocionar esto, vamos a valorizar esto, vamos a irnos a las galas de los chicos, ¿verdad? Vamos a estar en primera fila, vamos a irnos a los partidos, ¿entendés? Cuando comienza a pasar, un tiempo pasó, 2 meses, aprox. Después se fueron todos a su casa otra vez. Y una vez que pase eso, ahí tipo ya volver a tener esperanza, ¿verdad? Pero como te dije, para mí, doña María Juana del Pueblo que se vaya a una obra de teatro tiene muchísimo más valor. Eso para mí es impagable luego, ¿verdad? Que verla a una persona ahí que vos conoces, a tu ser querido, a tu mamá, a tu hermano, a tu compañero, a tu otro amigo de músico, ¿verdad? Eso es lo que es lindo. Eso para mí tiene muchísimo más peso, ¿verdad? Si de repente existen personas que están dentro del ámbito político que realmente tienen esa intención de corazón de querer apoyar eso, sean bienvenidas, ¿verdad? Pero las cosas lastimosamente no funcionan mucho así en este país. Justamente el tema me estaba mostrando algo que era como una dinámica, pero es una dinámica donde nosotros tenemos un concepto que puede ser muy abstracto, puede ser muy, no sé, muy concreto así, digamos, pero que vos tengas que explicar con tus palabras en un minuto. Lo que vos entendés de ese concepto en un minuto. Sebastián Bordaberry, ¿por qué quiso ser actor en un minuto? Primero que nada, le tengo que citar a mi tía, Miriam Siendra, que está en el cielo. Tía, te quiero mucho, que ella fue mi mayor inspiración para ser actor. En segundo lugar, la teacher Lala, que me dio ese empujoncito para salir de mi zona de confort, porque estudiar actuación implicaba salir de mi zona de confort y encontrar otras formas de poder expresarme, ¿verdad? Y en tercer lugar, amarme a mí mismo, fomentar mi autoestima, conocer gente linda, conocer gente maravillosa. A mis profes de teatro, la profe Gia y el profe Ale, que les re amo, ¿verdad? Pero más que nada, salir de mi zona de confort y conocerme a mí misma en una nueva faceta. Y eso. Bueno, bueno, ya lo río demasiado. Estuvo buenísimo, realmente. De corazón te agradezco, Sebas, por expresarte, por contarnos un poco de lo que es el arte, ¿verdad? Bueno, nada, antes que nada, gracias por la invitación. Antes que nada, para cerrar, ¿verdad? Y gracias por la invitación. Yo realmente les quiero felicitar también por crear este tipo de espacios. Incentivarle a ustedes que sigan adelante con esto porque es un proyecto súper lindo y que todo esto que ustedes dicen acá no se quede solamente acá. Primera fila les quiero ver en mis obras de teatro a ustedes, chicos, ¿verdad? Y eso, muchísimas gracias y espero que tengan un hermoso año nuevo. Feliz 2025. Gracias. Hay que seguir apoyándole a gente como Sebas, porque es un camino muy difícil el que ellos toman, pero que es un camino muy rico culturalmente. Y yo también estoy muy agradecido con él, con Paola también, porque es el primer podcast donde ella participa conmigo. Disney compró todos sus derechos. Y nada, estoy muy agradecido también con todo el apoyo que recibimos nosotros todos los días, con todos los mensajes de sigan con el proyecto, sigan adelante, así como dice Sebas. Y nada, gente, un gusto que este sea el primer podcast del año. Gracias, Sebas. Gracias, Paola. Y gracias a mí, obviamente. Y gracias a Tiago que está detrás de cámara, que se está asegurando de que ninguna bala que haya afuera se escuche por acá. Y nada, gente, un gusto, un placer, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Ñe Lo Más Podcast. Nos vemos. Chao, 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 chao. Volvimos. Bien, Lo Más Podcast, le agradecemos también al canal por todo el apoyo que nos están dando, que seguramente vamos a estar por ahí dentro de poco. Chao, 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 chao.